Hola, bienvenidos. Somos el grupo 13 y hoy vamos a hablar de tecnología y datos, específicamente de la tecnología de la primera generación celular, más conocida como 1G. La telefonía móvil nació como una solución a la persistente necesidad que ha manifestado el ser humano por comunicarse entre ellos a una cierta distancia. A lo largo de la historia, esta ha evolucionado desde el 1G hasta el 5G y más, respondiendo al constante aumento en la demanda que ha presentado debido al avance tecnológico y nuevas funcionalidades y o mejoras de los aparatos y estructuras, además de los deseos y exigencias de los consumidores, quienes cada vez manifiestan una mayor dependencia hacia sus dispositivos móviles, encontrándole una utilidad y necesidad mayor con el paso del tiempo. En sus inicios se trataba de grandes dispositivos difíciles de transportar, de poca cobertura y costosos, entre otras características. Además, cabe destacar que estos eran usados solo para comunicaciones de voz y no poseían internet móvil, que son estos primeros aparatos que vemos acá en la diapositiva. En cambio, ahora se puede apreciar una tecnología que permite una conexión de manera global casi instantánea y la capacidad de ofrecer internet a una gran velocidad, por lo que se observa una calidad considerablemente superior a la de sus inicios. La investigación llevada a cabo y presentada en esta presentación se enfoca en estudiar la tecnología utilizada en los dispositivos de la primera generación celular, es decir, 1G, la cual se caracteriza principalmente por el uso de la tecnología analógica. Además, nos enfocaremos en perseguir objetivos, tales como comprender el contexto histórico como base fundamental para el desarrollo de la tecnología de la época y de los avances futuros. Además, estudiaremos la estructura de la ya mencionada red, sus funcionamientos y sus limitaciones. Comenzaremos con el contexto histórico. Tras la persistente necesidad del ser humano de comunicarse, en el siglo XIX surgieron los primeros sistemas de comunicación instantánea, como el telégrafo por cable atribuido a Samuel Morse y el telégrafo sin hilos, desarrollado por Guillermo Marconi. La radio surgió a finales del mismo siglo como una opción mejorada a los medios usados hasta ese entonces. Esta fue utilizada inicialmente para la comunicación marítima y luego, en 1920, se comenzó a aplicar este tipo de comunicación móvil en tierra. En 1923 se implementó la comunicación inalámbrica dúplex para fines policiales, para más adelante, en 1940, extender su uso para todo público. Luego de esto aparece en 1946 el primer servicio de telefonía móvil comercial en Estados Unidos, que se propagó rápidamente gracias a la compañía AT&T. Sin embargo, este sistema era un tanto limitado, dado que solo permitía cierta cantidad de canales, por lo que generaba largas listas de espera. Después de 10 años se implementó este mismo servicio en Europa. Los equipos telefónicos en un principio fueron instalados en automóviles, ocupando todo el maletero en los años 40. No obstante, con el transcurso de los años, en 1960 su tamaño se había reducido considerablemente, tras la creación del transistor, el cual dio inicio a los aparatos electrónicos en formatos pequeños. A pesar de esto, los sistemas telefónicos descritos no eran celulares, puesto que cada teléfono se implementaba como un transmisor, el cual cubría toda la ciudad con una frecuencia fija. Esto generaba un problema, ya que no se lograba cubrir la demanda debido a la escasez de espectro de radiofrecuencia útil, y por ende, solo las personas de los niveles más altos de la sociedad podían hacer uso de los teléfonos. Desde 1947 se conocía el concepto de sistema celular, el cual solucionaría el problema anterior, ya que permitiría usar con mayor eficiencia el espectro de radiofrecuencia, pero por diversos motivos se desconocía cómo llevarlo a cabo y lograr conseguir la patente. Luego de varios años de trabajo realizado por los laboratorios Bell sobre el sistema celular, recién en los años 70 presentó un sistema que obedecía con las exigencias, logrando conseguir una patente aprobada en 1972. Gracias a la obtención de la patente, se generó una verdadera evolución tras la llamada primera generación, ya que los equipos podían ser personales y además podían trasladarse de manera simple. En 1973, Martin Cooper fue el primero en realizar una llamada desde un teléfono móvil del proyecto Dynatac 8000X, el cual oficialmente entró en el comercio en 1984. Por otro lado, Ericsson en 1981 lanza el sistema NMT,
450, el cual continuaba utilizando canales de radios analógicos, y en 1986 este mismo logró modernizar el sistema creando el NMT 900, funcionando a frecuencias superiores, permitiendo un alcance mayor de usuarios. Hablaremos de la estructura de la red. Una de sus características es la dualidad telefónica, más conocido como dúplex. Los teléfonos celulares son radiotransmisores personales, siendo un sistema de comunicación inalámbrica. Para este sistema, los sonidos se convierten en señales electromagnéticas que viajan a través del aire, siendo recibidas y transformadas nuevamente en mensaje a través de antenas repetidoras o vía satélite. Un walkie-talkie o una radio de onda corta OC, en el cual la onda corta es referente a la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz. Estos son aparatos simples que permiten que dos personas se comuniquen utilizando la misma frecuencia. Por lo tanto, solo una persona puede hablar al tiempo que se utiliza esta frecuencia, como muestra la figura 1. El teléfono celular, en cambio, es un dispositivo dual, es decir, que utiliza dos frecuencias, una para hablar y una segunda para escuchar. Estos pueden utilizar 1664 canales. Los teléfonos celulares también operan con células, lo que se explicará más adelante, y pueden alternar la célula usada a medida que el teléfono es desplazado. Un walkie-talkie puede transmitir aproximadamente 1 milla. Una radio OC, debido a que tiene poder mucho más alto, puede transmitir hasta 5 millas. Alguien que utiliza un teléfono celular puede manejar a través de toda la ciudad y mantener la conversación todo el tiempo. Las células son las que dan a los teléfonos celulares un gran rango, como se ve en la figura 2. Esta frecuencia de cada individuo en la comunicación, mostrando la posibilidad de que ambos puedan hablar al tiempo en que se utiliza el teléfono celular. Otra característica de esta tecnología es la célula. En ella se introdujo la utilización de múltiples celdas, donde se divide el espacio geográfico en una red de celdas o simplemente celdas, en inglés cells, de ahí el nombre de la telefonía celular. Y utilizando un diverso número de frecuencias para las diferentes comunicaciones, se establecían grupos de canales o frecuencias de tal forma que las celdas adyacentes nunca compartan las mismas frecuencias para evitar interferencias. En específico hablaremos de la estructura de la célula. Cada célula dispone de una estación base, o BS, situada en el centro, un controlador y un número de transceivers, que son dispositivos encargados de transmitir una señal determinada hacia otro dispositivo. Estos usan los canales asignados a la célula. Cada estación base está conectada con una Mobile Telecommunications Switching Office, MTSO, de forma que una MTSO sirve a varias estaciones base. Finalmente, la MTSO conecta las llamadas entre los usuarios móviles y a su vez está conectada con la red fija. Hay dos tipos de canales entre la unidad móvil y la estación base. El canal de control, que intercambia información de control que permite mantener la transferencia de datos por el canal de tráfico, y el canal de tráfico, que transporta voz o datos entre usuarios. Con el objetivo de comprender cómo funciona esta red, representaremos lo desarrollado por la compañía estadounidense que fue el sistema llamado AMPS. Cabe recordar que para comunicarse mediante una red de telefonía móvil, en cada celda existe una estación base que se llamó BS, en la cual se ubican antenas receptoras emisoras, las cuales se ubican en el centro de la célula o en los vértices y tienen como función conectar a las personas que se sitúan en esa celda. Para realizar una llamada con un teléfono móvil, podemos identificar los siguientes pasos. Tecnología analógica. Los teléfonos 1G, o bien llamados de primera generación, son un claro ejemplo de equipos analógicos, ya que la información que estos transmiten sobre ondas varía de forma continua. Debido a las características de la señal analógica, los teléfonos de primera generación solamente pueden ser utilizados para voz y tienen una calidad de llamada altamente variable debido a la interferencia. Una desventaja clara frente a la tecnología digital. Otra desventaja importante es la baja seguridad que proporcionan, ya que es relativamente sencilla la escucha de llamadas ajenas a través de un sintonizador de radio, así como la usurpación de frecuencia pudiendo cargar las llamadas a un tercero. Analógicas. Estas líneas se centran principalmente en la red de telefonía
conmutada, RTC o RTBC, y básicamente están pensadas para la transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo, en el caso del fax o de la conexión a Internet. Además, se caracterizan por ser capaces de permitir una sola comunicación en una línea controlada, es decir, se puede producir solo una llamada a la vez. Suelen ocuparse mayoritariamente en el mercado residencial. Muestran pérdidas en términos de calidad auditiva debido al transporte, señal o intensidad, viéndose afectada la conversación, y también cabe destacar que cada línea de trabajo bajo un número identificador o DDI geográfico. Esta tecnología necesita un medio para transmitirse, es decir, un enlace hacia la central telefónica de la zona. Por ello existen dos tipos de conexiones telefónicas analógicas, conocidas como FXO y FXS, los cuales son básicamente los nombres de los puertos o las interfaces usadas por las líneas telefónicas o teléfonos. La puerta FXS corresponde básicamente a la interfaz de abonado externo, la cual sirve para conectar un teléfono o fax analógico, es decir, para conectar una más línea de una central con otra central telefónica o con un suministrador telefónico. Por lo tanto, la encontramos generalmente en una central telefónica o en la pared de nuestro hogar. De una forma más coloquial, el enchufe. Cabe destacar que ésta se encarga principalmente de enviar un tono de marcado, corriente de batería y tono de llamada, ya que permite alimentar nuestro equipo telefónico, es decir, en la línea que envía el ring. La puerta FXO corresponde básicamente a la interfaz de central externa, siendo aquella que recibe una línea analógica de las centrales telefónicas, es decir, el dispositivo de computador que permite conectar esta central telefónica y mediante un software especial realiza y recibe llamadas de teléfono. Además se comporta como terminales, ya que envía una indicación de colgado o descolgado, comportándose como un cierre de bucle. La podemos encontrar en los enchufes de teléfono o de aparatos de fax o en las centrales telefónicas. Ahora veremos la velocidad y límites que presenta esta generación. La primera generación de telefonía móvil, conocida comúnmente como 1G, fue la primera tecnología en presentar una característica tan importante y necesaria en el ámbito de la comunicación como lo es la movilidad. Como es de esperar de una tecnología pionera, esta presentó múltiples deficiencias y limitaciones, comenzando por su velocidad. En sus inicios, la transmisión de voz ocurría a una velocidad de 1 a 2,4 kilobits por segundo, llegando a una máxima de 10 kilobits por segundo. La transmisión de datos era posible, aunque en menor escala, gracias al uso de módems analógicos convencionales. Sin embargo, la velocidad difícilmente superaba los 4,8 kilobits por segundo. Es importante mencionar que tanto la velocidad como el número de canales permitidos en esta red depende de los estándares utilizados. Los más destacados son AMPS, TAX y ETAX. Vamos por el AMPS, que significa Sistema Telefónico Móvil Avanzado. Este fue desarrollado por los laboratorios Bell y se implementó por primera vez en Estados Unidos. Este sistema usa 832 canales dobles, formados por 832 simples de bajada y otros 832 simples de subida. Cada uno de ellos con un ancho de banda de 30 kHz. Por su parte, la banda utilizada va de 824 MHz a 849 MHz para los canales de transmisión y de 869 a 894 MHz para los canales de recepción. No todos los canales se usan para la comunicación de los usuarios, sino que algunos canales son destinados a control, a asignación de canales de conversación y para alertar de llamadas entrantes. El TAX, que es Sistema de Comunicaciones de Acceso Total, es la versión europea del modelo AMPS. Este sistema fue muy usado en Inglaterra y luego en Asia, Hong Kong y Japón, y utilizaba la banda de frecuencias de 900 MHz. El ETAX es el sistema de comunicaciones de acceso total, pero esta vez extendido. Es una versión mejorada del TAX, desarrollada en el Reino Unido, que utiliza una gran cantidad de canales de comunicación. Por otro lado, el 1G poseía una transferencia de celdas bastante imprecisa, ya que contaban con una baja capacidad, lo que limitaba la cantidad de usuarios que podían utilizar el servicio de forma simultánea. Asimismo, es importante mencionar la nula seguridad de las llamadas, la cual hacía posible que cualquier persona pudiera escuchar llamadas ajenas utilizando un simple sintonizador de radio. El hecho de que esta generación se implementó en el primer celular de la historia
fue otra gran limitación, debido al tamaño de este, como se observa en la imagen. Sus dimensiones eran de 13 por 1,75 por 3,5 pulgadas y pesaba cerca de 800 gramos, por lo que resultaba muy incómodo trasladarlo de un lugar a otro, pese a que el propósito de su creación haya sido precisamente la movilidad del usuario. Además de ser poco estético, la batería del teléfono solo alcanzaba para 1 hora de conversación continua. La calidad del audio era deficiente y al tratarse de un aparato revolucionario, su precio era excesivo, costaba cerca de $4.000. Pese a sus límites y deficiencias, el servicio de telefonía móvil despegó gracias a esta innovadora tecnología para la época, alcanzando cerca de 20 millones de usuarios en 1990. Luego de llevar a cabo una exhaustiva investigación respecto a la telefonía móvil de primera generación y los conocimientos obtenidos a través del desarrollo de esta presentación, se puede entender el gran impacto que generó esta tecnología en el ámbito de las comunicaciones, no solo como un avance tecnológico de la época, sino como pilar fundamental para sentar las bases de las futuras tecnologías móviles. Estas, poco a poco, fueron teniendo un gran avance en términos de funcionalidad, costos, software, componentes externos e internos, y alcance de masificación y señal. Todo esto debido a los constantes cambios de las necesidades de mejorar la comunicación del entorno y el avance progresivo de la tecnología. Finalmente, cabe destacar que si bien la tecnología de primera generación es totalmente arcaica, obsoleta o inútil para nosotros, debido a la sociedad en la que estamos inmersos, con grandes avances tecnológicos, para las personas de dicha época esta tecnología era la sensación máxima de avance comunicativo, por lo que poseía una amplia demanda dentro de los que podían acceder a ella, y lo más importante es que abastecía las acotadas dificultades que enfrentaba la sociedad en términos de comunicación.